En este vídeo vamos a hablar de las rectas isocoste. ¿Qué son las rectas isocoste? Son un concepto que se entiende muy bien con un gráfico y lo que vienen a describir es qué coste tiene una empresa para determinadas combinaciones de trabajo y de capital que pueda utilizar. Es algo importante para las empresas saber los costes que tienen dependiendo del número de trabajadores y de la cantidad de capital que utilizan, porque luego las empresas querrán minimizar sus costes y maximizar sus beneficios. Vamos a hacer un pequeño gráfico con el cual lo vamos a entender mejor. En teoría de la producción, a la hora de representar curvas isocuantas, isocostes, etcétera, etcétera, normalmente se pone siempre el capital que utiliza la empresa en el eje vertical y el trabajo en el eje horizontal. Algunas lo he visto escribir al revés, se puede, pero lo habitual es ponerlo de esta manera en la mayoría de libros y universidades. Siempre hay algún raro que lo hace al revés y no hay absolutamente ningún problema, ¿no? Pero bueno, la costumbre K y L. Si lo tenéis al revés en algún sitio, pues se entiende exactamente igual. Bien, estas rectas isocoste pues son líneas rectas, como su propio nombre indica, y como su propio nombre indica también, iso significa mismo y coste, pues coste. Así que significa que a lo largo de toda esa recta el coste es el mismo. ¿Cómo son visualmente esas rectas isocoste? Pues son más o menos así. Cumplen una serie de propiedades que podéis ver debajo del vídeo. Si desplegáis el mostrar más que pone debajo del vídeo, hay una serie de definiciones y explicaciones que voy a comentar aquí también en el vídeo, pero que podéis leer luego más tranquilamente. Estas rectas isocoste son paralelas, no se pueden cortar, tienen una serie de propiedades, como por ejemplo que cuanto más alejada está una recta isocoste, mayor nivel de coste representa, ¿de acuerdo? Y como decía, lo más importante es que en cualquier punto de esta recta isocoste, el coste es el mismo, es decir, que si la empresa utiliza esa cantidad de trabajo y esa cantidad de capital, esta de aquí, el coste sería el mismo que utilizando esta otra de aquí. Vamos, que para cualquier punto de esta recta isocoste, el nivel de coste de la empresa es el mismo. Puedes utilizar, me invento los números, un trabajador y 8 máquinas, o 3 máquinas y 4 trabajadores, que el coste sería exactamente el mismo. Esto es interesante para las empresas porque podrán elegir de forma más eficiente qué cantidad de capital y trabajo deben contratar, ¿no? La siguiente recta isocoste tendría el mismo nivel de coste para todos sus puntos, pero sería mayor que el de la recta anterior. Y así sucesivamente. Cuanto más lejos te vas yendo, mayor va siendo el coste de esa recta isocoste. Bien, y esto es una recta isocoste. Ya digo, tiene una serie de propiedades matemáticas como que hay infinitas, porque para cada coste habrá una recta que represente ese posible coste, que no se cortan, son paralelas, son líneas rectas, son decrecientes, están debajo del vídeo puestas, como digo, también en texto. Pero matemáticamente no suelen preguntarlo mucho luego en las universidades. Sí, se da en la teoría, aparece en los libros, luego se pasa un poco por alto. Es matemáticamente cómo se obtienen estas rectas isocoste. Pues la idea es muy sencilla, muy sutil, se le podría ocurrir prácticamente a cualquiera. ¿Cómo es el coste de una empresa? Bien, estas empresas de las que estamos hablando utilizan únicamente trabajo y capital como factores de producción. Una empresa tiene más tipos de costes, ¿no? Pero en economía, simplificar es la clave de poder hacer estos análisis, así que simplificamos a solamente dos factores. Así que decimos que los costes, llamémoslos C de una empresa, que dependen únicamente del trabajo del capital, serían el precio del trabajo por la cantidad de trabajo que contratemos, ¿vale? L es el número de trabajadores y P sub L es el salario que hay que pagarles. Así que los costes del trabajo serían P sub L por L, más los costes del capital, P sub K por K. Por cierto, voy a hacer una pequeña aclaración en este instante, porque también es bastante habitual, en lugar de poner P sub L al precio del trabajo, llamarlo W, ¿vale? Del inglés wage, que es salario. Y a P sub K también es bastante habitual, en lugar de P sub K, llamarlo R, ¿vale? Esto es más complicado explicar el porqué, pero vamos, viene del inglés rates y es lo que se suele poner. Pero vamos, yo estoy habituado a poner P sub L y P sub K y tengo una razón para ello, que para cualquier estudiante que llega nuevo a microeconomía, si ve P de precio y L de subíndice, sabe que es el precio del trabajo. En cambio, si ve W, Rs y multitud más de letras, pues se acaba perdiendo. Entonces yo por eso prefiero utilizar esta notación de P sub L y P sub K, que siempre es más sencilla. Bien, como decía, una recta isocoste representa un mismo nivel de coste para cualquiera de sus puntos. Bien, entonces lo que vamos a hacer es imaginar que el coste está fijo en dicha recta isocoste. En economía es muy habitual, cuando quiere decir que algo está fijo, que es constante, ponerle una barrita encima. Ya le pones una barrita encima, ya todo el mundo sabe que eso es un valor constante, un valor fijo dado. También a veces se pone un subíndice cero para indicarlo, pero bueno, la barrita es más clara, ¿no? Porque un subíndice cero puede significar otras cosas. Pero la barrita encima de la letra siempre significa eso.
Bien, eso es lo primero. Para dibujar una... bueno, mejor dicho, para definir matemáticamente una recta isocoste, que ya más o menos la tenemos, necesitamos fijar el coste, porque a lo largo de una recta isocoste el nivel de coste es constante. Y ahora, la variable del eje vertical, que es la k, nos gustaría que estuviese a la izquierda del igual, ¿verdad? Porque es así como se representan las cosas en matemáticas. Y la otra variable, la que está en el eje horizontal, suele aparecer, digamos, a la derecha del igual dentro de la propia función. Así que lo que vamos a hacer es pasar este término que está aquí sumando a este otro lado restando, y esta c que está aquí sumando al otro lado restando. Total, que nos quedaría menos p sub k por k, que es igual a p sub l por l menos c. De acuerdo, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un pequeño cambio de variable, porque no es habitual que la variable que esté... perdón, cambio de signo, perdón. Vamos a hacer un pequeño cambio de signo porque no es habitual que la variable de izquierda del igual esté al revés. Sencillamente lo que vamos a hacer es el menos p sub k, lo pasamos dividiendo al otro lado, ¿de acuerdo? Está aquí multiplicando, lo pasamos dividiendo, y nos queda que k es igual a... al dividir menos c entre menos p sub k, nos va a quedar c partido p sub k. Y luego al dividir p sub l por l entre menos p sub k, nos va a quedar menos p sub l partido p sub k. La L la podríamos dejar al lado de P sub L, pero lo habitual es ponerlo al ladito, aquí a la derecha, como para que se vea claramente que esta es la variable y lo demás son constantes. Vale, una cosa importante, que además ya he insistido en ello. Aquí hay dos variables, que son la K y la L. Todo lo demás son constantes. Así que lo que tenemos aquí es, si no lo hemos visto todavía, nos vamos a dar cuenta ahora, es una línea recta. Es una línea recta porque tiene un término independiente, esta constante que está aquí, que sería el valor de la ordenada en el origen, es decir, el punto de corte con el eje vertical de esa determinada recta, y este otro valor de aquí, que es la constante, es una constante que está multiplicando la letra L. Esa constante que multiplica la letra L sería la pendiente de dicha recta. Bien. Y para cada una de estas rectas isocoste tendríamos un nivel de coste distinto. Pues por ejemplo, este sería el nivel de coste, vamos a llamarlo C sub 1. Este sería el nivel de coste C sub 2. Este sería el nivel de coste C sub 3. Así que a medida que vayamos cambiando esta constante de aquí, este parámetro, iríamos obteniendo cada una de las diferentes rectas isocoste que aparecen ahí dibujadas. Una cosa más importante. P sub L partido P sub K, que aparece aquí en la recta isocoste, súper importante, es la pendiente de las rectas isocoste, ¿de acuerdo? Que luego este término se utiliza para hacer otros cálculos más avanzados dentro de la teoría de la producción y más concretamente para obtener funciones de costes que podéis ver en otros vídeos que tengo aquí en el canal. Bien, pues P sub L partido P sub K es la pendiente de esas rectas isocoste y es un factor, como digo, es un valor muy importante que veremos en otros vídeos. Y hasta aquí las rectas isocoste.